Kasko guztuei gurekin egotegaitik. Gaurko ekitaldia garapenerako Euskal Erakunde Publikoan alegin komunen isla da eta helburu bikoitza du. Alde batetik, Euskal instituzioiek lankidetzaren arloan egiten duten lana ikustaraztea, eta beste aldetik, erakunde horiek egiten duten ekintzen osagarritasuna erakustea. Ekitaldiak bi ardatz izango ditu. Lehenengo eta behin, Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren aurkezpena, eta gero, deszentralizatutako garapenerako lankidetzari buruzko hausnarketa. Aitor Pérez, Elkano Institutoren eskuz. Buenos días y muchas gracias por estar presentes aquí. El evento de hoy es un buen reflejo de los esfuerzos comunes de las instituciones públicas de cooperación vascas y que están estructuradas, como decíamos, en dos partes, ¿no? Esta sesión. La primera consiste en la presentación del portal de la cooperación pública vasca y la segunda tendremos una reflexión en torno a cooperación descentralizada de la mano de Aitor Pérez, investigador del Instituto Elcano, del Real Instituto Elcano. La Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en su momento, crea la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo como un órgano de información, comunicación y asistencia recíproca entre las administraciones vascas. En esta comisión estamos representados el Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos en nombre de los cuales estoy hablando. Hoy nos acompañan también María Guijarro, directora de Igualdad y Cooperación de la Diputación Foral de Vizcaya, Alberto Ruiz de Azúa, del Ayuntamiento de Bilbao, responsable de cooperación, también Aitor Gabilondo, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ainhoa Gainberri, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, también nos acompaña Juanma Valerdi, director de Euskal Fondoa, etc. En la comisión hemos ido concretando acciones específicas que apuestan por la coordinación y la complementariedad de la cooperación vasca. Así, desde el año 2014 hemos puesto en marcha diferentes iniciativas. Hemos organizado encuentros, foros y sesiones de debate que pretenden poner en valor la importancia de la cooperación y el impacto de sus acciones en la promoción del desarrollo humano sostenible y la lucha de las desigualdades. Hemos puesto también en marcha un programa de agua y saneamiento en Costa Rica y en Salvador, en el que colaboran conjuntamente algunas de las instituciones de desarrollo y operadoras de agua, tanto centroamericanas como vascas. Hemos impulsado la Estrategia Vasca de Educación para la Transformación Social, AVIA 2030, en el que además de las instituciones también participan otros agentes sociales y educativos. Estamos también trabajando en la identificación de evaluaciones conjuntas, la socialización de estrategias e instrumentos, colaborar con diferentes estudios sobre cooperación descentralizada subestatal, tanto de la OCDE como de Plataforma, y la participación en este órgano también, que es la Coalición Paneuropea de Gobiernos Locales y Regionales activos en el campo de la cooperación al desarrollo. Bueno, y por último, pues una de las iniciativas conjuntas más importantes entre las instituciones vascas de cooperación al desarrollo y que culminamos y hoy pues tenemos realmente la satisfacción de presentar, es este portal de cooperación pública vasca. Este portal surge motivado por la dificultad detectada para recabar información con nomenclaturas, categorías y campos de clasificación comunes, que permita tener una visión de conjunto de la cooperación pública para el desarrollo en Euskadi. Además, en los últimos años están produciendo importantes cambios legislativos en materia de transparencia y buen gobierno que hacen indispensable contar con una información accesible, comparable, actualizada y reutilizable. De alguna manera, este portal de cooperación pública vasca responde y es también un portal pues, de transparencia, de rendición de cuentas, de poder mostrar las actividades de la cooperación vasca.
El portal recoge las iniciativas impulsadas desde 2014 por el Gobierno vasco, por las 3 diputaciones forales, por los ayuntamientos de las 3 capitales y de Euskal Fondoa, con el objetivo de favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, facilitar el análisis y la investigación y promover la coordinación interinstitucional. Desde 2014 a 2017, la cooperación para el desarrollo ha llegado a 79 países de todo el mundo. Se han desarrollado alrededor de 2.300 proyectos y se han destinado más de 230 millones de euros en el común de las instituciones. Pero quería decir, esto no son cifras huecas, sin más. Detrás de todas estas iniciativas hay miles de sueños, miles de realidades, de gente, de personas, de organizaciones, de sociedades, de comunidades que luchan por una vida mejor, que luchan por justicia, que luchan por desarrollo, que luchan por mejorar la situación de la mujer. Aquí hay iniciativas de educación para el desarrollo, de campos de refugiados, de formación y de capacidades, de desarrollo económico local. Hay multitud de iniciativas que responden a muchas ansias y muchas luchas de mejorar sus condiciones de vida. Esto de alguna manera está aquí y también queríamos poner el acento en eso. No son solo cifras, sino es pues toda la historia de lo que se está apoyando en las instituciones vascas y de muchísimo trabajo de ONGs vascas, de entidades locales de aquí y de allá y de otros actores. Esta herramienta irá actualizándose anualmente con las nuevas iniciativas financiadas por las principales instituciones públicas de cooperación para el desarrollo de Euskadi y además prevemos en el futuro la posibilidad de ir incorporando otros ayuntamientos, que se vayan generando pues también otros actores de cooperación. Asimismo, iremos introduciendo mejoras para facilitar un mejor uso y hacer posibles descargas de informaciones útiles para personas usuarias. En este sentido, nos gustaría mucho animaros a todas las personas, ONGs, instituciones que lo vais manejando, que en la medida que lo vais realizando nos hagáis vuestras sugerencias y opiniones para ir mejorándolo y perfeccionando. Necesitamos que realmente sea un instrumento útil, activo y manejable, accesible. Y, en definitiva, este es un ejemplo de concepto auzolana, ya que suma el esfuerzo de todas las instituciones vascas. Por primera vez, Euskadi cuenta con una foto fija de los proyectos y recursos destinados a la cooperación. Creemos, además, que el portal es una herramienta cercana, transparente y útil que sitúa a Euskadi en el mapa de la solidaridad y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bueno, web atari Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean diseinatu da, Euskal Unibertsitatea, EGOA institutua, eta nire ondoan, zorionez, Jorge Gutierrez irakaslea dugu, atarianen funtzionamentua azaltzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Pol. Eta egun on guztioi. Nik alde teknikoa Polek esan duen moduan azalduko dut, gida txiki bat moduan, hemendik aurrera eskura daukazue plataforma edo atari hau zuek zeuek probatzeko eta erabiltzeko, baina behintzat ataria apur bat aurkezteko, ez da entzuten? Bai, baina urrunago. Ez? Urrunago. Barkatu. Hori esaten nuen moduen, laburki aztertuko dut alde nagusiak zuek ezagutzeko behintzat. Como os decía, voy a presentar brevemente el portal. Está íntegramente en castellano y euskera. Como podéis ver, ahora tenéis aquí la versión en euskera, pero se puede cambiar euskera y castellano. En primer lugar, quería también agradecer, estoy aquí como representante del grupo de investigación de EGOA, de la universidad, que trabaja coherencias de políticas de desarrollo y cooperación, ¿no? Y aunque esté yo como representante, pues sí quería agradecer a algunos compañeros que han estado muy activos, como Michel Zabalza, que le veo ahí, Koldun Zeta, Idoie Zabala, María José Martínez, Irati Lavallen. Especialmente creo que ha sido relevante el papel de Unai Villena, que las instituciones especialmente han tratado mucho con él en el aspecto técnico, ¿no?
Bueno, el portal, como os decía, es íntegramente bilingüe. Tal como ha dicho Paul, cuenta con más de 2.300 iniciativas de los años 2014 a 2017 y para que os hagáis idea del volumen de información, cuenta con unos 20 campos, algo más, por cada una de las iniciativas, ¿no? Lo que nos da algo más de 50.000 datos que están recogidos en este portal y organizados para que la información sea coherente e interesante, ¿no? En esta iniciativa, que también aprovecho para decir, me parece una buena ocasión para que la universidad pues haga su aporte a la sociedad, ¿no? y podamos también colaborar institucionalmente, ¿no? En ese sentido, pues ha sido también una colaboración muy fructífera. Para empezar, como veis, tenemos la página dividida, tenemos además de una parte de inicio y de descargas. Bueno, voy a trabajar directamente sobre la web, pese al peligro que puede tener, pero está bastante probada, ¿no? Veis que hay como 3 áreas principales de agentes, gráficos de análisis y proyectos, ¿no? En primer lugar, en la parte de agentes, lo que tenemos es la información institucional organizada de una manera pues uniforme para las 8 instituciones participantes, ¿no? Ayuntamientos, Gobierno Vasco, Diputaciones y Euskal Fondoa, que a su vez agrupa información de muchas entidades locales o ayuntamientos que llevan años trabajando en este marco, ¿no? Dentro de cada una de ellas tenemos organizada su información pues en base a unos campos que nos parecen básicos, ¿no? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tenemos una presentación, unos datos generales, si tienen estrategias de cooperación, órganos de participación, incluso sus instrumentos propios, qué tipo de convocatorias, etcétera. Bueno, sus memorias. Hemos introducido cosas que creemos que a futuro pueden ser interesantes, como si tienen algún área de coherencia de políticas, informes, estudios, etcétera. La vocación de la página es que una vez que uno entra, por un lado o por otro, pueda ir haciendo hipervínculos hacia la parte que le interesa. En esta parte en concreto es interesante dirigirnos a la información que ya cada una de las instituciones tiene. Por ejemplo, pues aquí podemos directamente ir al servicio de cooperación del Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Y uno puede continuar buscando la información que quiera, ¿no? Bien, además de la presentación institucional, que sería como esta que os he enseñado para las 8 instituciones, se pueden buscar también pues, datos anuales de cada una de ellas. Pues, por ejemplo, si tomamos la Diputación Foral de Álava, veis que aquí tenéis unas pestañas para cada uno de los años, y si tomamos un año, bueno, pues lo que nos sale es la información en 2016, un resumen de información económica de cuál es el presupuesto de la Diputación, cuánto se ha comprometido, cuánto se ha desembolsado, junto a un mapa en el que nos van saliendo los proyectos que la Diputación tiene, ¿no? También se incluye el presupuesto total de la entidad, por si alguien quiere calcular pues, cuál es el aporte en porcentajes, etcétera. Y abajo tendríamos la información de proyectos, que luego explicaré un poco también cómo va vinculada, ¿no? Estos mapas tratan de dar una idea, que como ha dicho Paul, son muchos países, son más de 70 países. En el caso de la Diputación Foral de Álava, pues son algunos menos, lógicamente. Y también se puede pinchar en estos mapas y a su vez pues nos dirige de forma más concreta al proyecto concreto que queramos, ¿no? Bien. Una cuestión que también, bueno, es un poco técnica, pero tiene cierto interés. Como veis, los campos vienen acompañados aquí de una pequeña I, no sé si se aprecia desde ahí, que es un glosario desde el cual pues, nos explican cada uno de los conceptos que estamos viendo, ¿no? Desde el presupuesto o a qué nos referimos con intervenciones de la propia administración, cuáles son los tipos de entidad canalizadora, sociolocal, etcétera, ¿no? Tenemos todo un glosario donde viene explicado. Entonces, hay un apartado, como decía, primero de agentes, donde se recoge toda esta información institucional que se va actualizando año a año. Además de eso, hay una parte de buscador de proyectos. Bien, aquí salen, pues como veis, muchos países donde la cooperación vasca está presente. Lo mismo, si pincháramos en uno de ellos, pues nos sale información básica a la que podemos con el hipervínculo dirigirnos, ¿no? En el caso de Perú, pues hay 137 proyectos. Lo que es interesante aquí también, como utilidad de la herramienta, es permitirnos buscar o filtrar proyectos según nos interese. Tenemos hasta 11 filtros, en función de la entidad canalizadora, el país, la modalidad, el instrumento CAD, quién ha sido la ONG o entidad canalizadora vasca, con qué socio local se ha trabajado, si es que se trabaja en terceros países, que es lo más habitual. Incluso si sabemos alguna palabra en el título o en la descripción, podemos buscar, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, si buscamos el Ayuntamiento de Bilbao y queremos saber qué proyecto se ha hecho en un país determinado, bueno, pues pondríamos Ayuntamiento
de Bilbao, Colombia, uno aplica. En este caso hay 4 proyectos del Ayuntamiento de Bilbao desarrollados en Colombia, de los cuales me dan aquí una información básica, ¿no? El ayuntamiento, con qué entidad se ha canalizado, año de inicio, país y el total que se ha comprometido, ¿no? Bueno, por hacer otro ejemplo, podríamos buscar, no, por ejemplo, a veces nos interesa saber el sector, ¿no? Si miramos, pues no sé, la Diputación Foral de Guipúzcoa en un sector como salud, bueno, pues nos saldrían 5 proyectos en el año 2017, ¿no? Luego, como os decía, esta información se puede profundizar. Pues, por ejemplo, aquí tenemos este proyecto de ingeniería para la cooperación, Lankidetzarako Ingenieritza, ¿no? Bueno, pues en este caso se trata de un proyecto en Costa de Marfil y uno puede obtener una información más amplia sobre, pues, un pequeño resumen del proyecto, la descripción, quién ha financiado, quién ha canalizado, el comprometido, el desembolsado. Ya sabéis que a veces los desembolsos se dan en varios años. Y aquí tenemos también de nuevo con hiperlink, o sea, con hipervínculos, con links, que tipos, por ejemplo, esto se trata de una intervención financiada mediante convocatoria. Tenemos la entidad canalizadora, se ha trabajado con esta ONG local, ¿vale? Si pincháramos en uno de estos, pues por ejemplo, pinchando en esta ONG, lo que obtendríamos sería los proyectos cuya entidad canalizadora es Ingeniería para la Cooperación. Pues en la base de datos, en estos años, tenemos 18 proyectos en total en estos países que veis arriba, ¿no? Bueno, de alguna manera se está tratando de que sea algo intuitivo en lo que uno puede ir navegando y profundizando en las cuestiones que más le puedan interesar. La orientación de la página, pues de momento es llegar al público lo más amplio posible. Puede ser desde gente interesada, al ciudadano que quiere saber dónde se está trabajando, las propias ONGs, por supuesto las instituciones que quieren saber dónde trabajan otras instituciones o qué otros proyectos tiene una ONG que trabaja con ellas, etcétera, ¿no? Esa es la utilidad. Tiene un apartado también de gráficos y análisis donde pues hemos previsto algunos gráficos que puedan ser habituales. Como veremos luego, en realidad uno puede descargarse, depende del nivel de usuario, puede descargarse los datos y hacer sus propios gráficos y sus cálculos, ¿no? Pero bueno, hemos previsto algunos gráficos que son pues habituales, ¿no? Para que veáis también oso dago euskeraz eta gazteleraz, ¿vale? Adibidez, hemen modalitatearen arabera. Aukeratu ahal ditugu erakunde guztiak, edo erakunde bat, nahi duguna, urtea, bideratze modua, lankidetza instrumentua, modalitatea, nahi duguna. Adibidez, hauxe da, askotan interesatzen zaigun gráfico bat, ¿no? Cómo se ha distribuido por modalidades la práctica totalidad de la cooperación vasca en el año 2017. Bueno, como veis, el sector que llamamos garapenerako lankidetza es el sector de trabajo en proyectos de desarrollo en otros países. Pues es la mayor parte, pero también tenemos una parte de ayuda humanitaria. Al movernos por el gráfico nos va poniendo los montos también, no sé si se aprecian desde ahí o quizás sean un poco pequeñitos. Bueno, pues tenemos ayuda humanitaria y tenemos también gizarte eraldaketarako hezkuntza, educación para la transformación social, ¿no? Bueno, además de estos podemos tener también, a veces pues son bastante gráficos, este tipo de información, así con mapa, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos mirar los proyectos del Ayuntamiento de Donosti, geográfico no la van a Tudiren, ¿vale? Estos gráficos, a su vez, tienen algunas utilidades que quizá tampoco vamos a detenernos aquí. Por ejemplo, se puede hacer zoom. En este caso, quizás sea más interesante ver en esta zona qué ha ocurrido, ¿vale? Luego se pueden guardar, etcétera. Se trata de dar pues diferentes utilidades para diferentes públicos a la propia página, ¿no? Algo que es novedoso en cuanto a utilidad, que hasta ahora no se podía hacer, hemos uniformizado todas las entidades, tanto las ONGs y demás entidades vascas que reciben la subvención aquí, como las entidades locales. Y entonces se puede buscar también cuáles son los fondos desembolsados por entidad. Por ejemplo, pues eligiendo alguna entidad que trabaje con varias de las instituciones, por ejemplo, la coordinadora de ONGs de Euskadi trabaja con la práctica totalidad de las instituciones. Bueno, pues en este gráfico nos saldrían las cantidades desembolsadas a la coordinadora de ONGs divididas por años. Lo mismo uno puede colocarse en el gráfico y ver la cantidad concreta en el año que le interese, ¿no? Aquí están las instituciones y demás, ¿no?
Algo parecido podríamos hacer con las entidades o los socios locales, ¿vale? Para facilitar, los socios locales son muchos más que las ONGs vascas, estamos hablando de cientos de entidades con las que se ha trabajado a lo largo de los años, entonces tiene un filtro para elegir el país, ¿no? Pues, por ejemplo, si en El Salvador tomamos la Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, que algunos conoceréis, es una ONG que ha trabajado con varias de las instituciones que están aquí presentes. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Nos saldrán los proyectos que han trabajado con ese socio local y las diferentes instituciones a lo largo de los años, ¿no? Bueno, para esto lo que se ha hecho ha sido trabajar cada uno de... ¿Qué pasa? Que está... No se ve, ¿eh? Aquí. No, aquí se ve bien, ¿eh? Sí, pero yo creo que no está puesto de... No está enchufado. No, igual no. Vale. No, es que men ondo ikusten da, ez horregatik ez naiz konturatu. Bueno, voy terminando. Sí, voy terminando. Bueno, pues eso. Pues en su horretan, pues hauek dira ohikoak edo interesgarriak izan daitezkeen grafiko batzuk. Tenemos la ODE presupuestada y desembolsada en cada caso, pues que también tiene su interés, o los presupuestos por habitantes, por zona geográfica, etcétera, ¿no? Bueno, también nos parece que es importante, se ha habilitado una zona de descargas donde viene detallados por agentes los proyectos que están activos año a año, ¿no? Los proyectos normalmente tienen una vida de varios años, a veces con varios desembolsos, en otras instituciones se hace todo el desembolso al inicio, depende de los casos, ¿no? Bueno, aquí podríamos bajar en cada uno de ellos cuáles son los proyectos, pues por ejemplo, si pinchamos en 2017 en la Diputación Foral de Vizcaya, nos saldrían los proyectos que tiene la Diputación activos en el año 2017 y lo que tendríamos es algo pues con un formato un tanto más, igual más feo que lo que estábamos poniendo, pero que tiene utilidad en cuanto a ser un formato abierto en datos en CSV, de manera que uno pueda construir sus propios gráficos, etcétera. Aquí vienen todos los campos y todos los proyectos que tiene activos en 2017 la Diputación, pues en este caso 155 proyectos. Entonces, bueno, tienes la ocasión de descargar estos datos y después pues los guardas en Excel, en Calc o en tu programa y puedes también hacer tus propias búsquedas, ¿no? Bueno, eta nire aldetik hauxe da, ez dakit zalantzarik edo zerbait baldin badaukazue, nik uste dut bebai hau erabiltzen joango garenean, pues seguru aski topatuko dugula erabilgarritasuna bebai, ezta? Toki askotan badago aukera datuak jaisteko bebai, grafikoena eta bar, eta pizkanaka ikusiko dugu zelan joaten den. Bueno, bai prentza aldetik edo bai jende aldetik, pues zalantzarik, galderarik edo komentarioak, si tenéis tanto pues a nivel de prensa o de cualquiera de las personas invitadas que sois muy protagonistas de todo lo que está aquí reflejado en este portal, pues encantados de recibir preguntas, comentarios o lo que sea, pues tendríamos ahora un rato si tenéis interés. Estamos un poco así porque somos muy tranquilos, pero yo creo que es para nosotros un día grande en el sentido de que finalmente es un gran anhelo de todas las instituciones de cooperación del País Vasco de poder contar con esta herramienta que sea una herramienta útil, ¿no? Nos parece fundamental, nos parece de una puesta en valor clave, nos parece un ejercicio de transparencia, de accesibilidad fantástico. Y luego es una plasmación de la cooperación interinstitucional de todas las instituciones, que esperemos que además cada vez se adhieran más ayuntamientos, y nos parece un instrumento fantástico y que, bueno, pues que realmente lo apreciamos y no estamos muy así porque estamos presentando, pero nos parece realmente estamos encantados de poder presentarlo. Sorry, galderarik edo komentariorik. Eso. Nada, si ha habido algún criterio detrás de los años o los plazos, si también se van incorporando gente nueva y si también se van incorporando más información. Sí, bueno,
de contestar más técnicamente. En algún momento teníamos que empezar a... El trabajo, Iñaki, es enorme, ¿no? Para ir incorporando datos, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay un trabajo enorme detrás, más de lo que se puede sospechar, no solo del equipo que lo ha hecho, también de las propias administraciones y de los técnicos en poder volcar, ¿no? Toda la labor para unificar, ¿no? Nomenclaturas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que poner una fecha para arrancar, ¿no? Hemos decidido arrancar en el 14 y a partir de ahora. Y bueno, no sé si hay algún otro criterio así más estricto técnico. Bueno, la verdad es que desde nuestro grupo de investigación teníamos un trabajo, que algunos habréis visto, esa publicación de 25 años de cooperación vasca, y ahí tomamos, pues ahí sí que tomamos un largo número de años, pero con bastantes menos campos, ¿no? Y entonces esta nueva base de datos incorpora más información, además es información pues estándar y que además sirve para otros fines también, no solamente para aquí, y que sería un esfuerzo tremendo tirar más para atrás, ¿no? La verdad es que empezamos con 3 años, actualizamos el 4.º año, y tirar más para atrás pues requeriría un nuevo proyecto de investigación y seguramente pues bucear bastante en el histórico, ¿no? Yo creo que también hay que decir, como dice Paul, me parece que es para estar contentos tener esta herramienta, pero que tampoco partimos de cero. Me parece que no se trata de un sector, ni mucho menos que se caracterice por ser poco accesible, ¿no? La información existía, lo que pasa es que los formatos, etcétera, son bastante diferentes. Entonces, yo creo que el tener los 4 años es algo más ambicioso que lo que nos habíamos planteado inicialmente y que creo que es un buen resultado, ¿no? Pero claro, sí sería deseable algún día retomar los datos hacia atrás, ¿no? No sé si también alguno de los... También acaba de llegar Silvia del Ayuntamiento de Donostia y otros, pues no sé, también podéis igual. ¿Tenéis algún comentario que hacer también? Hemos salido nosotros a hablar pues, para no estar 20 en la mesa, pero realmente es un proyecto conjunto interinstitucional y hubiera sido necesario también igual la perspectiva coral, pero no sé, si alguien tenéis también algo que comentar o alguna pregunta al resto de las instituciones, pues también puede ser pertinente. No sé, algunos comentarios, no sé, aunque estemos aquí en un formato de sala así, pues no sé, igual a algunas organizaciones pues tenéis interés en comentar qué os parece el portal, ¿no? Hola, bueno, felicitaros por la presentación y por la herramienta que creo que nos da de hecho muchísima información muy útil. Y quería preguntar si claro, aquí no lo hemos podido ver, si la herramienta también contempla algo sobre los impactos que hemos conseguido con los proyectos, porque lo que hemos visto, lo que yo he intuido es que es como una foto de salida, ¿no? De en qué año se aprobó, con qué presupuesto, en qué país, con qué colectivo, pero si somos capaces o estamos pensando en poder ofrecer, aunque sea parcialmente, algo de información más cualitativa sobre los impactos. Gracias. Bueno, eso ya son palabras mayores, creo yo, ¿eh? Pero en realidad esa información la tenemos en la parte de las instituciones y sería una cuestión que también se puede ir mejorando con el tiempo, ¿no? También sí me gustaría deciros pues, que es una herramienta, yo creo que viva, en la medida que, por supuesto, hay que irla actualizando de nuevos datos y con nuevas instituciones les hubiera, pero además que también se puede ir mejorando en función de lo que se necesite, ¿no? Aquí la cuestión es que dentro de cada uno de los agentes sí hay previstos pues lugares, o sea, links, digamos, a donde tienen sus publicaciones y memorias, e incluso un apartado de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, con esta iniciativa en concreto lo que se ha hecho es crear esta base de datos, hacer que estos datos sean pues accesibles, comparables, que uno pueda trabajar con ellos, etcétera. Es hasta donde llegamos con esto. Y también llegar a que hagamos, digamos, ordenemos de alguna manera la información que nos ha parecido más relevante entre todos los participantes de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, esto que comentabas, pues quizá deba estar en este apartado de evaluaciones. Si consiguiéramos hacer evaluaciones en común, o si, bueno, quién sabe, ¿no? En el futuro quizá también este portal podía
ir teniendo otros fines, ¿no? de análisis, etcétera. Pero por el momento es básicamente descriptivo, ¿no? Hemos llegado hasta este punto. Y lo que nos referimos, aquí sí que hemos ordenado dónde están en las instituciones ese tipo de información, de impactos, evaluaciones, etcétera. No, quería preguntar si tenéis previsto, no sé si es que igual no he llegado, pero si tenéis previsto incorporar otros ayuntamientos. Es que los ayuntamientos contribuyen bastante y podría ser muy interesante, aunque sea el importe más pequeño, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Lo hemos comentado, igual no lo hemos detallado. Por un lado, efectivamente, estamos Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y los 3 ayuntamientos de las capitales, pero están ya incluidas las actividades de los municipios que han actuado a través de Euskal Fondoa y ya hemos comentado que vamos a ir paulatinamente incorporando municipios. Y bueno, pues esto es una herramienta, digamos, en proceso, ¿no? En progreso, ¿no? En progreso. Y sí, esa es la idea. Yo creo que ya el año que viene algunos ya tenemos en cartera y esa es la idea. Ahí nos tienen que ayudar los mismos ayuntamientos. Quiero decir, esta es una labor en que desde la gestión de la herramienta hay que trabajar, pero el ayuntamiento tiene que tener la capacidad de poder transferir esa información y documentación. Pero ese es el objetivo. Ojalá llegáramos a tener la información de todos los ayuntamientos, municipios de Euskadi. Eskerrik asko. Encendido, sí. Lo primero, agradecer la iniciativa. La verdad es que la información que se suministra es muy rica y muy atractivo para bucear en ella, la verdad. Entonces, me parece una rendición de cuentas a la sociedad estupenda, muy en la línea de lo que está demandando, y yo lo que animaría desde aquí, yo no sé qué medios de comunicación han acudido, pero sí que es cierto que muchas veces se detecta en una parte de la ciudadanía cierto recelo hacia a dónde van los dineros de la cooperación, qué se hace con ellos. Pues animaría a los medios de comunicación a que buceen en la herramienta, a que la utilicen y a que divulguen, ¿no? Y esto es un poco el tema. Pues poco a añadir a lo que has dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es un sector que hace un trabajo extraordinario. Las organizaciones no gubernamentales y las otras organizaciones hacen un trabajo fantástico de solidaridad y además, pues efectivamente, como ya ha mencionado Jorge, pues ya era un sector muy claramente muy abierto, accesible, transparente, etcétera. Y bueno, pues esta herramienta todavía pues es otro, pues para tener más accesible pues la información, los datos y también para que las propias administraciones de forma conjunta, ¿no? Que es la parte importante de esta herramienta. Y efectivamente, pues sin duda es otro elemento más para poner en valor y reforzar el buen trabajo que hacen las organizaciones y pues yo diría que intachable, ¿no? Y sí, sin duda es muy importante, ¿no? Eskerrik asko. Bueno, pues ya si no, muchas gracias por vuestros comentarios. Vamos a volver a hacer una foto de familia, porque a ver si estamos todas las personas de las instituciones. Y no vamos a hacer, saquemos esa foto y no os vayáis, no vamos a hacer la pausa café ahora. Vamos a tener a continuación la conferencia de Aitor Pérez, del Real Instituto del Cano. Y luego, si os parece, os invitamos a todas las personas asistentes en la cafetería de ahí fuera a tomar un café a la finalización, ¿no? Entonces, nada, nos dais un minutito, hacemos esta foto de familia y seguimos con la segunda parte del acto. Mila esker.